Construí la empresa por mi cuenta, pero mi hija biológica llegó a casa con un extraño y me exigió que le entregara la empresa a su prometido. Ella dijo, si no estás de acuerdo, entonces no mereces ser mi madre. En ese momento me pregunté, ¿fue ella la que perdió la cabeza o fui yo quien finalmente vio las cosas como realmente eran? Pensaron que caería ciegamente en la trampa que había entendido, pero lo que no se dieron cuenta fue quién era la verdadera presa en este juego. Comencé mi negocio desde cero, y aunque mi marido me criticaba por ser demasiado dominante, él se fugó con otra mujer más gentil para vivir en el extranjero. Me dejó solo, con mi mano derecha manejando las finanzas de la empresa y mi mano izquierda alimentando a mi hija, Avery. Avery nunca tuvo que luchar. Para cuando empezó a recordar cosas, yo ya era una de las mujeres más ricas del país, y Avery se había convertido en la hija más atractiva de una familia adinerada. Ella fue a las mejores escuelas privadas, sus notas siempre fueron excelentes, hasta un semestre cuando me llamaron a la escuela, solo para descubrir que esas calificaciones habían sido compradas. Ella había sobornado a estudiantes vulnerables para que tomaran sus exámenes por ella. Después de los exámenes de admisión a la universidad, usó las exorbitantes donaciones que hice a la escuela para estudiar en el extranjero. Me escribía cartas todos los meses, llorando porque no tenía suficiente para vivir. Al final, descubrí que se había gastado todo el dinero en fiestas y en disfrutar a lo grande. Siempre pensé que ella era joven y que crecería y se volvería más madura. Pero hoy, me sorprendió otra vez. Mientras explicaba las fluctuaciones de las ganancias trimestrales en la sala de juntas, la puerta se abrió de repente. En ese momento, la puerta de cristal se cerró con un clic, interrumpiendo mi discurso. El aire pareció congelarse por un instante. Me giré y allí estaba, Avery, de pie en la puerta con una gabardina beige, un maquillaje impecable y de la mano de un hombre. Sí, tomados de la mano. Su muñeca descansaba ligeramente sobre su brazo, y el hombre, bien afeitado y con el rostro impecable, parecía uno de esos médicos protagonistas de la tele, o tal vez un entrenador personal del gimnasio. Tenía la cabeza gacha, sin querer mirar a nadie a los ojos, y siguió a Avery en silencio a la habitación. Me congelé por 2 segundos. Los miembros de la junta estaban igualmente atónitos, excepto Jacob, quien levantó una ceja desde su asiento junto a la ventana, como si percibiera algún drama. Hola a todos, saludó Avery con voz despreocupada, como si se hubiera equivocado de grupo. Sé que están todos ocupados, pero les anuncio algo importante. Pude sentir que el nervio en la parte posterior de mi cabeza se tensaba. Avery, bajé el micrófono intentando mantener un tono firme, este no es lugar para que irrumpas. Lo sé, dijo, caminando hacia mí con una sonrisa que dejaba claro que no tenía intención de tomarme en serio. Pero esto es demasiado importante y no quiero esperar hasta la tarde. Tiró suavemente del brazo del hombre. Este es James, mi prometido. Escuché una fuerte inhalación de parte de la directora legal al otro lado de la mesa. Ya lo hemos hablado, continuó Avery, con la voz llena de esa seguridad de ya lo he decidido. Empezará como director de marketing y poco a poco se irá familiarizando con las operaciones de la empresa. Con el tiempo, quiero que tome el relevo conmigo. La habitación cayó en un silencio incómodo. La miré fijamente, obligándome a no ponerme de pie y explotar. Mis dedos golpearon ligeramente el reposabrazos de mi silla. Avery, esto no es algo que puedas decidir. Estamos en una reunión. Mamá, suavizó el tono, casi un poco quejoso, con un dejo de impaciencia. ¿No dijiste que querías que me involucrara más en la empresa? Bueno, ahora he encontrado a la persona indicada. Miré a James. Estaba allí, todavía en silencio. Él simplemente asintió, ofreciéndome una sonrisa educada, como si estuviera saludando a un invitado irrelevante. No pude evitarlo. Señor James, ¿sabe qué implica el puesto de director de marketing? Él sonrió levemente pero aún no dijo una palabra. Avery, si quieres participar en la empresa, de acuerdo. Pero no puedes tratarlo como un regalo de bodas. Mantuve un tono sereno, pero cada palabra se sentía como un clavo clavado. Tu padre se fue cuando yo tenía 30. Te crié a ti y a esta empresa yo sola, no para que llegaras aquí con un desconocido y te hicieras cargo de mi duro trabajo. Su expresión cambió,
pero se recuperó rápidamente. ¿Extraño? Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Me puse de pie con voz clara y serena. Jacob, saca a todos. La reunión está en pausa. Jacob asintió y se levantó de inmediato, mientras los demás miembros de la junta recogían sus papeles en silencio y se marchaban. Algunos miraban a Avery de reojo, mientras que otros se dirigían a la puerta lateral, evitando la escena. Nadie quería involucrarse. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos, dejándonos solo a los tres en la habitación. Avery dejó caer su bolso, y su sonrisa finalmente se desvaneció. Nunca planeaste que yo tomara el control, ¿verdad? Me has mantenido alejada todo este tiempo, ¿verdad? Esta empresa está bajo mi control, dije con frialdad, mirándola fijamente. Tengo derecho a vetar cualquier decisión de personal. Que te cases es asunto tuyo, pero no creas que puedes usar los recursos de mi empresa como dote. Solo temes que sea feliz. Alzó la voz. Fracasaste en tu matrimonio y ahora quieres arrastrarme contigo, ¿verdad? James finalmente colocó una mano suave sobre su hombro, como tratando de recordarle que se calmara. Respiré hondo, sin querer continuar con esta discusión sin sentido. Tomé los documentos de la reunión que estaban sobre la mesa. Ya pueden irse. Avery me fulminó con la mirada y se puso roja. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Ella cerró la puerta de golpe tras de sí y sus tacones altos resonaron ruidosamente en el suelo. Me senté de nuevo en mi silla y cerré los ojos por un momento. Los documentos de la reunión se deslizaron de la mesa y revolotearon durante 2 páginas, como si suspiraran conmigo. Cogí el teléfono y marqué la línea directa. Seguridad, por favor, actualicen la lista de control de acceso inmediatamente. Avery y James, suspendan su acceso al área de la Junta hasta nuevo aviso. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego una voz masculina firme respondió, entendido, señora Grace. Colgué el teléfono y me recosté en la silla. Al cerrar los ojos, sentí un pulso agudo en las sienes. Avery no parecía dispuesta a rendirse. Unos días después, me envió un mensaje sencillo. Mamá, hablemos. Hoy al mediodía, en tu restaurante italiano favorito. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No había intentado contactarme en los últimos 3 días, ni llamadas, ni mensajes, ni actividad en redes sociales. Para Avery, esto era la peor forma de silenciarla. Ella siempre ha sido el tipo de chica que quiere que todo el mundo sepa cuando está enojada. No pensaba responder. Pero esa mañana, al abrir mi correo, apareció una notificación de suscripción que no había borrado. El asunto era de una plataforma de salud mental. No malinterpretes a tu hija, algunos niños simplemente no han encontrado la forma correcta de expresarse. Cerré el correo electrónico y me quedé mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. Media hora después respondí. Nos vemos a las 12. El restaurante que eligió era una cadena italiana de lujo en el centro, con un diseño que recuerda a uno de esos lugares de Instagram donde madre e hija toman el té. Nunca me han gustado lugares como este, demasiado luminosos, demasiado estrechos, demasiado pretenciosos. Cuando abrí la puerta, Avery ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, sosteniendo el menú como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. La luz del sol caía sobre su rostro, haciendo que sus rasgos perfectamente maquillados parecieran casi demasiado perfectos, demasiado pulidos, demasiado distintos a ella. Ella sonrió y me saludó como si nada hubiera pasado. Pareces mucho más tranquila que hace unos días, dije sentándome frente a ella y quitándome las gafas de sol. Porque de verdad no pensaba discutir contigo, revolvió su refresco de fresa, con las uñas brillando a la luz. Solo creo que hay muchas cosas entre nosotros que necesitamos decir. Llevaba lo que parecía una sencilla camisa de seda, pero su precio jamás bajaría de las 4 cifras. Su rostro parecía sereno e intelectual. Solo yo sabía que su aspecto de recién salida de la sala de juntas era una fachada que reflejaba lo descontrolada que se había vuelto su vida últimamente. El día que discutimos, le cancelé todas las tarjetas de crédito. Nunca se le había dado bien el dinero, y no le quedaban muchos ahorros. No pedí bebida.
Simplemente cogí la carta, la hojeé un momento y la volví a dejar. Adelante. Sonrió, acercándome una carpeta. James y yo estamos trabajando en un nuevo proyecto. No alcancé la carpeta. Lo abrió ella misma, como si estuviera presentando una inversión. Estamos planeando una plataforma de citas dirigida a la generación Z. Integra datos de comportamiento y reconocimiento semántico para determinar la precisión de las coincidencias. Este es un mercado completamente sin explotar. Esperé a que terminara antes de hablarle despacio. ¿Crees que me interesaría? Claro que te interesaría, sus ojos se iluminaron. Mamá, fuiste una de las primeras inversoras en IA en el mundo tecnológico. Sé que siempre tienes ojo para las grandes promesas. Solo invierto en personas que realmente saben lo que hacen, dije rotundamente. Avery se mordió el labio, guardó silencio un segundo y luego intentó recuperar la compostura. James tiene formación técnica. Estudió informática en Canadá. No se graduó, pero tiene experiencia práctica. Pasó a una página de su currículum, intentando mostrarme algo que ella llamó experiencia real. Tomé el currículum, lo miré durante unos segundos y luego pronuncié las primeras palabras. Este currículum es falso. De repente, levantó la vista con los ojos abiertos. ¿Qué dijiste? La miré fijamente. James ha usado al menos 3 nombres diferentes desde 2011. Estuvo involucrado en 2 casos de fraude financiero en Vancouver, aunque no fue condenado por falta de pruebas. Su historial policial aún está archivado. Su segundo nombre, Ian Harris, incluso estuvo relacionado con un caso de fraude de becas en una universidad del este de Canadá en 2008. Su rostro perdió el color. No es un caso de éxito que pasó de las dificultades, ¿qué crees?, dije lentamente. Es un estafador profesional, y su especialidad es estafar a las mujeres. ¿Lo investigaste? Su voz se alzó bruscamente. Sí, lo hice, dije sin titubear. Dio un golpe con la mano sobre la mesa y se levantó. No tienes derecho a hacer esto. Soy tu madre, me puse de pie también, con la voz más baja pero más fuerte. Desde el momento en que lo trajiste a la sala de juntas, tuve todo el derecho. Su respiración se volvió superficial y sus ojos se enrojecieron. Nunca has confiado en mí. Cualquier decisión que tome, nunca la apoyas. La miré en silencio. Luego, se rió, con amargura, casi burlándose de sí misma, durante unos segundos, antes de rechinar los dientes y decir, eres un fracaso en el matrimonio, claro, quieres que yo también me sienta sola. No sabes lo que es el amor, solo sabes controlar. ¿Quieres que te escuche? Que esté de acuerdo contigo. Su voz se volvió más entrecortada. Mientras siga tu camino, mientras sea tan insensible como tú, eso es todo lo que te importa, ¿no? Finalmente alcancé la carpeta que estaba sobre la mesa y me puse de pie. Puedes elegir lo que quieras, es tu libertad. Pero si esperas que financie un proyecto con alguien que sé que es un fraude, eso no es amor, Avery. Es consentir. Dejé que mi tono cambiara, teñido de decepción por primera vez. No es que no lo entiendas, simplemente no quieres afrontarlo. Estás usando el amor para demostrar que no eres un fracaso, pero a costa de destruir el futuro que he construido para ti. Ella no dijo nada. Cuando me giré para irme, oí el suave tintineo de su vaso de cristal golpeando la mesa. No miré atrás. Al salir del restaurante, la luz del sol era casi cegadora. Mi teléfono vibró una vez, era un mensaje de Jacob. Se ha confirmado el historial canadiense de James, junto con algunas fotos. ¿Debemos contactar a las autoridades para presentar una denuncia formal? Me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos. No respondí. Sabía que aún no era el momento adecuado. Ella no se ha despertado. Cuando llegué a casa ese día, Maya estaba en cuclillas en la puerta de la cocina, sosteniendo una cebolla verde en una mano y un paquete de muslos de pollo en la otra, tratando de equilibrarlos para que no se cayeran de la bolsa de papel. Ella escuchó la puerta, se dio la vuelta y me dio una sonrisa. Grace, llegaste temprano a casa. Hoy no me apetecía ir a la oficina.
Colgué mi abrigo junto a la puerta. ¿Qué estás haciendo? Sopa de pollo. Colocó con cuidado los ingredientes en el fregadero, con movimientos tranquilos y eficientes. Hace más frío. Deberías tomar sopa. Anoche tosiste un par de veces. ¿Tosí? Levanté una ceja. Las 3 de la mañana, y 12 minutos. No pude evitar reírme. ¿Recuerdas la hora exacta? Tosiste como si te hubieran dado una bengala. Se encogió de hombros y se agachó para cortar un poco de jengibre. Maya era hija de mi ex-chofer. Sus padres murieron en un accidente de coche y ningún familiar quiso hacerse cargo de ella, así que la crié yo misma. Era inteligente, perspicaz y siempre le había ido bien en la escuela. Con los años, había invertido tanto en Maya como en Avery. En ese momento, sentí que la casa estaba más tranquila que en meses. Un silencio apacible, sin juicios, sin conflictos. Instintivamente, respiré hondo. Antes de que pudiera terminar, sonó el timbre. Instintivamente pensé que era Jacob trayendo documentos, pero cuando abrí la puerta, estaba Avery allí parado, seguido por James. Mi pecho se apretó, una sensación de hormigueo como una aguja. Antes de que pudiera reaccionar, Avery entró con fuerza, haciendo sonar sus tacones de 8 centímetros. James se quedó detrás de ella, sin detenerla ni decir palabra. ¿De qué se trata? Avery entró en la cocina, con la mirada fija en Maya. ¿Es parte de tu familia ahora? Maya ni siquiera había tenido tiempo de quitarse el delantal, y cuando levantó la mirada, su rostro estaba lleno de confusión. Avery. Deja de hacerte la buena. Estabas esperando a que me fuera, ¿verdad? Yo no. Maya dio un paso atrás. Me acerqué de inmediato y me interpuse entre ella y Avery. Basta, Avery. Cálmate. Pero Avery estaba completamente fuera de control. Al instante siguiente, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada a Maya. El sonido resonó contra las baldosas de la cocina durante 3 segundos. Maya quedó completamente desprevenida. Media cara se le puso roja al instante y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero permaneció allí, mordiéndose el labio, en silencio. Pequeña cazafortunas. ¿Crees que ahora que estoy fuera, puedes ocupar mi lugar, verdad? La voz de Avery rezumaba veneno. No lo pude soportar más. Mi mano se levantó casi instintivamente y abofeteó a Avery en la cara. Era más fuerte que el de ella. Ella se quedó congelada, con la mano en la mejilla, mirándome con incredulidad. La miré en voz baja pero firme. No mereces ser parte de esta familia. Eso incluye el puesto que una vez tuviste. Me abofeteaste, murmuró. Me abofeteaste por ella. No lo hice por ella, dije lentamente. Lo hice para que entendieras dónde están los límites. En ese momento, el sensor de la puerta de la cocina sonó y oí que la puerta se abría. Solo entonces me di cuenta, alguien me estaba grabando. No era un periodista, sino un joven vecino del otro lado de la calle, que estaba allí de pie, con un teléfono en la mano y parecía como si acabara de ganarse la lotería. Cerré los ojos por un momento, sabiendo que esto era inevitable, ya no había forma de escapar de la opinión pública. James finalmente habló. Avery, vámonos. Ella se giró, su mirada pasó de mi rostro al de Maya, y finalmente aterrizó en el abrigo que James sostenía en su mano. Ella no habló, simplemente empujó la puerta y salió, paso a paso. Antes de irse, se giró y lanzó una última frase: todos se arrepentirán de esto. La puerta se cerró de golpe. Maya se quedó allí, sus dedos todavía temblaban ligeramente. Me acerqué a ella, mirándole la marca roja en la mejilla, y cogí una toalla húmeda. Déjame ver. Ella negó con la cabeza. Está bien. No estás bien. Le sujeté la muñeca con suavidad, suavizando la voz. No deberías haber tenido que aguantar esto. Ella bajó la mirada y tras un largo silencio, dijo: yo no tomé su lugar. Lo sé, hice una pausa. Pero no quiere admitir que lo perdió ella misma. Esa noche,
menos de una hora después de que el vídeo fuera subido a las redes sociales, se volvió viral. Los titulares se volvieron más sensacionalistas con cada clic. ¿La reina de la tecnología abofetea a su hija por la interferencia de su hija adoptiva? El drama de la herencia familiar se intensifica, una disputa entre una familia adinerada. ¿Quién es realmente el heredero de Grace? Me quedé mirando los comentarios, actualizando la página silenciosamente, esperando el plan de respuesta legal de Jacob. Apareció un nuevo comentario: en realidad, estoy con Grace. Esa chica necesitaba una lección. Toqué el botón de encendido en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que la hizo quedar completamente negra. Luego abrí los contactos de mi teléfono, me desplacé hasta el final y encontré el contacto etiquetado. Avery, comunicación en pausa. Me quedé mirando los paréntesis durante mucho tiempo. Al final no lo cambié. Hoy, Avery finalmente me hizo darme cuenta de una cosa: algunas relaciones madre-hija no se rompen, simplemente llegan a un punto en el que ella decide bajarse del tren de mi vida. Y no detendría todo el tren por alguien que se saltara. A la mañana siguiente, antes de que pudiera despertarme del todo, mi teléfono vibró. La vibración resonó en la mesita de noche, y lo cogí para ver un mensaje de Maya. Será mejor que no revises las redes sociales. Fruncí el ceño y abrí Twitter. La primera publicación que me llamó la atención fue un vídeo de la fachada de mi casa, Avery, con el pelo despeinado, parada en mi puerta. Sostenía un teléfono, lloraba y le gritaba a la cámara. ¿Sabes quién es mi mamá? Es Grace, una mujer que valora la herencia sobre la sangre. Me echó de casa y trajo a una hija adoptiva que ni siquiera es de la familia. Los comentarios fueron un torbellino, algunos la apoyaban, otros criticaban el drama autoescrito por la chica rica. Golpear a tu hija está mal, pero después de ver ese vídeo, casi quiero abofetearla también. Puede que Grace sea fría, pero tiene sentido para los negocios, a diferencia de su hija enamorada. Me senté en el borde de la cama, mirando los mensajes aparecer uno tras otro, como una sierra eléctrica cortando los últimos restos de mi paciencia. Maya entró con el desayuno, dudó en la puerta y preguntó en voz baja: ¿quieres café? Simplemente déjalo ahí. Dejé el teléfono, me quité las mantas y me incorporé. Se me hizo un nudo en la garganta y los dedos se me congelaron, aferrándose con fuerza al borde del teléfono. ¿Está loca?, murmuré. Maya no respondió. Simplemente puso el desayuno delante de mí y se sentó en silencio, esperando a que me calmara. Ese día la oficina era un caos. Jacob irrumpió en mi oficina y me dejó caer el borrador de una declaración urgente sobre el escritorio. Nuestro equipo de relaciones públicas está gestionando el tema de actualidad, pero debe responder de inmediato o tendremos que emprender acciones legales. Miré el documento, lo tiré sobre la mesa y dije rotundamente: no hay respuesta. Grace, toda la red social te está convirtiendo en la madre fría que abandonó a su hija, y Avery. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Está jugando la carta emocional, y es probable que el público la apoye por ahora. Ella ya no es la heredera de nuestra empresa, dije con firmeza. Jacob guardó silencio un momento. ¿Entonces quieres que preparemos un comunicado oficial? Miré por la ventana el contorno de la bahía de Boston, las nubes oscuras en la distancia parecían estar a punto de estallar con lluvia. Adelante, dije. Si quiere romper lazos con la familia públicamente, yo puedo hacer lo mismo. Esa tarde celebré una reunión de junta directiva a puertas cerradas. Confirmamos el asunto de la sucesión. Ante los abogados, revoqué oficialmente los derechos sucesorios de Avery y añadí a Maya a la lista de posibles herederos. Mientras firmaba el documento, vi a una de las mujeres miembros de la junta suspirar silenciosamente. Su hija tenía aproximadamente la misma edad que Avery y había realizado prácticas en la empresa antes de decidir abrir un negocio de decoración del hogar en Chicago. Una vez me dijo: nuestra generación se esforzó demasiado por controlar las cosas y acabó siendo un obstáculo para su libertad. No respondí. Porque sabía que no le había negado la libertad. Le había dado demasiado, y al hacerlo, había desechado toda responsabilidad y respeto. Esa noche, Maya me ayudó a empacar la habitación de Avery. Se movió suavemente,
como si tuviera miedo de despertar algo que no estaba preparada para afrontar. Me quedé junto a la puerta, observando cómo la luz y el aroma que siempre habían llenado la habitación se desvanecían lentamente. En la mesita de noche había una caja de rompecabezas, el regalo que le hice a Avery por su 14º cumpleaños. Pasamos 3 fines de semana completando el rompecabezas del horizonte de Boston. Maya abrió el armario y una caja de cartón cayó con un golpe sordo. Al agacharse para recogerla, se detuvo de golpe. ¿Deberíamos empacar esto también? Ella recogió con cuidado una fotografía. Me acerqué. Era una foto vieja. Avery aún estaba en primaria, con el pelo recogido en una coleta alta y una sonrisa radiante como la luz del sol a través de una botella de cristal. Con una mano hacía la señal de V, y con la otra rodeaba a una chica de pelo corto, delgada y con gafas, que sonreía con dulzura y timidez. Maya miró la foto por un rato y luego dijo en voz baja, «Juro que esta chica me parece tan familiar». Hice una pausa por un momento, no le respondí y simplemente saqué la foto. «Quédate con este. El resto, empaquetalo y envíalo». Ella asintió, sin preguntar por qué. Mientras salía, escuché el sonido de Maya despegando la cinta con un chasquido seco, sellando ese viejo recuerdo dentro de una caja. Maya había estado actuando un poco intranquila estos últimos días. Ella no dijo nada, pero noté que su teléfono estaba siempre en silencio a su lado, y seguía mirando por la ventana mientras trabajaba. Normalmente era de esas chicas que mantenían la compostura, así que cuando empezó a mostrar señales de alerta, supe que había descubierto algo. Simplemente no sabía cómo decírmelo. No fue hasta el viernes por la noche cuando ella llamó a la puerta de mi oficina sosteniendo un cuaderno. «Grace, ¿puedo hablar contigo unos minutos?» Asentí y ella entró, colocando suavemente el cuaderno frente a mí. No quise fisgonear, su voz sonaba un poco tensa, pero el otro día, el viento le tiró el bolso afuera de la puerta. La estaba ayudando a recogerlo, y entonces encontré un papel dentro. Abrí el cuaderno y vi un trozo de papel arrugado con algunas palabras y números escritos en tinta azul. JH, 2008, Canadá, ¿caso de fraude? Me quedé mirando las palabras, y mi corazón se desaceleró por un instante. JH, John Harris, la identidad que James había usado en Canadá. Miré a Maya, quien claramente no quería dar ninguna suposición. ¿Crees que Avery lo está investigando? Quizás. Se sentó, en voz más baja de lo habitual. Su actitud hacia James ha sido extraña últimamente. La semana pasada, la vi sentada en el coche, inmóvil, mirando su teléfono durante más de 1 hora. Sostuve el trozo de papel mientras mi mente repasaba las preguntas y fragmentos de dudas que había tenido durante los últimos años. Había pensado que le habían lavado el cerebro por completo. Pero ahora, por primera vez, me pregunté, ¿lo había sabido siempre? ¿Había estado esperando el momento oportuno? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Maya vino a mí a la mañana siguiente con una grabación en la mano. Anoche los seguí hasta ese bar italiano en South End. ¿Solo? Fruncí el ceño. Me quedé en el patio exterior. No me vieron. Me puso el teléfono delante. Lo grabé. Presioné play y el ruido ambiental del bar llenó la habitación. Tintineo de vasos, murmullos, el sonido agudo de cubitos de hielo cayendo en los vasos y luego la voz baja y enojada de James. Te dije lo que tenías que hacer. Es tu madre, la jefa, y ni siquiera puedes conseguir $80,000. Entonces la voz de Avery, ronca y cansada. Lo he intentado, ella ya no es la misma, James. Claro que no es la misma. Mira cómo ha malcriado a esa hija adoptiva. No tenemos mucho tiempo. Si sigues alargando esto, voy a buscar a otra persona. La grabación se detuvo abruptamente. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, como si pudiera ver la trampa que James había estado tejiendo todo el tiempo. Cerré los ojos y le di a pausa. ¿No te descubrieron? Maya asintió. No, entré. Solo pensé que algo andaba muy mal. No respondí, sino que me acerqué a la ventana. Las sombras de los árboles del Boston Common se mecían ligeramente con la brisa otoñal. James no había aparecido de la nada.
Lo habían invitado. Eligió a Avery porque sus antecedentes eran limpios, su familia adinerada y sus vulnerabilidades emocionales evidentes. Parecía un estafador profesional, ¿y el corazón de Avery? Era la bóveda que mejor sabía forjar. Por la tarde bajé al archivo del sótano y saqué un viejo expediente de hace 3 años. Era un informe que había enviado anónimamente a la división antifraude del FBI sobre una niña llamada Lily, una de las amigas de la infancia de Avery, la otra niña de la foto. Lily había estudiado en una universidad de Vancouver, pero luego se endeudó a través de préstamos online y terminó suicidándose. Antes de morir, había estado saliendo con un hombre llamado John Harris. Este hombre, aparte de tener múltiples identidades y evadir la investigación, había dejado pocas pruebas. Había notado el caso simplemente porque escuché a Avery mencionar el nombre de Lily una vez. Dijo, era mi mejor amiga. No le había dado mucha importancia entonces. Pero ahora, todo encajaba como piezas de un rompecabezas roto. Sabía que James no había engañado a Avery. También había engañado a la persona en quien Avery más confiaba, Lily. Me senté en mi escritorio y le envié un mensaje de texto a Jacob. A partir de mañana, concierta una reunión con el contacto del equipo antifraude. Necesito actualizar el informe de hace 3 años. Él respondió rápidamente. ¿Estás finalmente listo? No respondí. No es que estuviera listo, es que había esperado lo suficiente. Estaba empezando a comprender el juego de Avery. No había tenido un despertar. Había elegido permanecer sola en el fuego, esperando a que nos diésemos cuenta de que no se quemaba, sino que luchaba. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podría mantenerlo? Cuando Jacob trajo a mi oficina el viejo expediente de hace 3 años, su expresión era complicada. Llevaba su traje gris habitual, con la corbata medio centímetro suelta, pero sus ojos transmitían algo que no solía ver en él, una especie de sentimiento tácito de culpa o de lástima. ¿Por qué detuvo la investigación?, preguntó, colocando la gruesa pila de papeles frente a mí. Me quedé mirando el nombre en la portada, Lily Ayes. Su foto estaba fijada en la primera página. El escaneo estaba un poco borroso, pero aún podía distinguir sus rasgos: cabello corto, gafas, mirada amable y una sutil sonrisa en la comisura de los labios. Esa cara la había visto hacía apenas unos días, en una vieja foto de la habitación de Avery. Abrí el archivo lentamente. La primera página describe los antecedentes familiares de Lily y su historia universitaria. Era la primera de su familia en ser estudiante universitaria y había obtenido una beca para asistir a la Universidad de Vancouver. Tenía excelentes calificaciones, una personalidad tranquila y un ligero nivel de ansiedad social. Avery la había mencionado una vez en su trabajo final de primer año, refiriéndose a ella como mi amiga más tranquila y confiable. En realidad nunca había leído ese artículo. La segunda página detalla los acontecimientos que condujeron a su caída. Comenzó a tomar licencia en la escuela, se negaba a entregar tareas y guardaba silencio sobre sus profesores. Un mes después, la policía encontró sus diarios y varias cartas sin enviar en su apartamento de estudiante. Una de las cartas decía: siempre pensé que era lo más afortunado que me había pasado. No me había dado cuenta de que incluso la suerte podía ser falsa. Me pidió prestado todo mi dinero, diciendo que era solo temporal. Nunca pensé en pedírselo de vuelta. Solo quería saber si valía la pena que se quedara por mí. El papel tenía manchas de lágrimas visibles. Cerré el expediente y mis dedos se quedaron sobre la tapa por un momento. ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? John Harris, dijo Jacob. También tenía una identificación falsa a nombre de James Holden. Me burlé. Ni siquiera se molestó en cambiarse el nombre como es debido. A la hora del almuerzo, no fui a la cafetería de la empresa. En cambio, abrí mi teléfono y busqué las palabras clave James Holden y Avery Stone en redes sociales. No esperaba encontrar mucho, pero Internet es una bestia, siempre funciona más rápido de lo que uno piensa. Al poco tiempo, un vídeo corto se convirtió en tendencia. Hice clic y vi a un joven con camiseta negra sosteniendo un teléfono frente a la cámara. El fondo era una captura de pantalla borrosa de una presentación de PowerPoint. ¿Te acuerdas de este tipo?
Estafó a mi amigo en 2008, y ahora usa un nuevo nombre para seguir con su estafa. Esta vez, ha atrapado a la hija de una reina de la tecnología, Avery Stone. Los comentarios a continuación explotaron. Dios mío, ¿es él otra vez? ¿Cómo es que sigue ahí fuera? Recuerdo este caso. Cuando salió a la luz, no hubo seguimiento. Me quedé mirando la pantalla, desplazándome por los comentarios línea por línea, hasta que encontré uno con una captura de pantalla, mi propio vídeo de cuando abofeteé a Avery, subtitulado. La hija de Grace Stone llora en público, estafada, abofeteada, traicionada por el mundo. Y el siguiente comentario fue una foto de Maya. Ella estaba parada en mi cocina, usando un delantal, con el cabello recogido en una cola baja y suelta, sonriendo mientras sostenía un tazón de sopa. Ya cambiaron de heredero. ¿Por qué sigues llorando por Avery? Bloqueé mi teléfono y me recliné en mi silla, cerrando los ojos. Avery no había aclarado nada. Ella no había explicado los antecedentes de James, no había negado estar enamorada y tampoco había revelado los documentos y grabaciones que había estado investigando. Ella no hizo nada. Ella decidió dejar que todos creyeran que ella todavía era la chica rica incontrolable, la tonta que haría cualquier cosa por un hombre. Y ahora finalmente entendí, ella no dejó de ver a James tal como era. Ella solo estaba, esperando que él mostrara su verdadera naturaleza. Se colocó deliberadamente en la categoría de presa en las redes sociales. Ella fue la cazadora todo el tiempo, pero voluntariamente se agazapó en el hoyo que cavó para sí misma. Más tarde esa noche, Maya estaba en la puerta de mi estudio y llamó. ¿Estás trabajando? Adelante. Dudó un momento antes de acercarse a mi escritorio. Hoy volví a revisar su diario. ¿Cuál? De Lily, dijo. El que le dejó a Avery. Miré a Maya y había una tristeza en sus ojos que nunca había visto antes. Habló en voz baja. Escribió algo. Dijo, aunque todo el mundo no crea en Avery, yo sí. Los niños malos pueden cambiar, siempre que alguien esté a su lado. Cerré los ojos. En ese momento sentí como si una balanza se inclinara dentro de mi corazón. Había pensado que Avery se parecía cada vez menos a mí. Pero ahora me di cuenta de que ella siempre había estado aprendiendo de mí. La única diferencia era que su camino era mucho más solitario. Abrí mi computadora y escribí un correo electrónico. El asunto era solo una frase. Reabrir el caso de James Holden. El destinatario era el jefe de la división antifraude del FBI. Después de enviarlo, me recliné en mi silla y miré la ciudad en la noche. Esta vez no solo quería protegerla. Quería estar a su lado y terminar todo esto juntos. A las 10:04 de la noche de esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. El teléfono sonó 2 veces, pero antes de que pudiera contestar, la persona que llamó colgó. 3 minutos después, apareció una nota de voz en mi bandeja de entrada, sin explicación de texto ni nombre de remitente, solo una cadena de caracteres sin sentido que parecían provenir de una cuenta temporal. Abrí la nota de voz y oí un tenue viento nocturno y pasos. Al principio, se oyó la voz profunda de James. ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo vigilados que estamos ahora mismo? No tengo elección, James, dijo Avery con voz ronca, como si hubiera estado llorando. Lo he vendido todo. ¿Qué más quieres de mí? ¿No puedes volver con tu mamá? Es tu último recurso, Avery. Ella me odia. James hizo una pausa por un segundo y luego se burló. No te odia. Solo odia que no seas como ella, fría, dura, inquebrantable. Lo que tienes que hacer ahora es ser un buen peón y dejar de hacerte la hija victimizada. Entonces, de fondo, se escuchó el sonido del motor de un automóvil acelerando, como si James se hubiera levantado y se hubiera alejado, dejando a Avery solo en el viento, jadeando en busca de aire. La grabación terminó. Mi dedo permaneció suspendido sobre el ratón, congelado durante varios segundos. Lo que más odiaba en este mundo era no ser engañado. Era saber que alguien era un monstruo, pero aún así tener que seguirle el juego al «estoy bien», solo para atraer al monstruo. Al día siguiente, llamé a Jacob a mi oficina.
Necesito que alguien vigile a Avery, dije. Frunció el ceño. ¿Sospechas que trama algo? Me preocupa que no diga nada y que intente solucionarlo sola. Hice una pausa. Quizás crea que ya no me importa. Jacob me miró fijamente unos segundos, como si quisiera preguntar algo, pero al final no lo hizo. Simplemente asintió. Haré que alguien la siga, la rastreé a distancia, sin interferencias. Además, le entregué la nota de voz, que el departamento técnico analice el origen de esta cuenta. Si podemos averiguar quién la grabó, sería genial. Si no, supongamos que es obra suya. Jacob arqueó una ceja. ¿Estás empezando a confiar en ella? Lo miré con voz tranquila. Nunca dije que no confiaba en ella. Avery desapareció repentinamente en los días siguientes. Ella no publicó nada en las redes sociales, e incluso la cuenta de James quedó en silencio. Le pregunté a Maya si había oído algo, pero negó con la cabeza. La última vez que me habló fue en el estacionamiento. Dijo que solo quería tranquilizarse unos días y que me contactaría más tarde. ¿Estaba James allí? Maya asintió. Dijeron que iban de viaje, pero no dijeron a dónde exactamente. ¿Cómo estaba su humor cuando dijo eso? Maya pensó un momento. La verdad es que fue un poco extraño. No parecía ansiosa. Parecía, como si ya se estuviera preparando para algo. Fruncí el ceño y estaba a punto de preguntar más cuando sonó el teléfono de la oficina. La voz de Jacob llegó, baja y firme. La ubicación de su teléfono se desvió de nuestra ruta establecida temprano esta mañana. Me levanté inmediatamente de mi silla. ¿A dónde? Al sur de los suburbios, cerca de la zona del almacén abandonado. Se me hizo un nudo en la respiración. ¿Condujo ella misma? No. No usaba su propio coche, dijo Jacob con tono sombrío. Era uno de alquiler a nombre de James. Nos quitaron el rastreador, así que solo podemos rastrearla mediante dispositivos indirectos. Me quedé quieto un segundo. ¿Sigue viva? Aún no tenemos ninguna evidencia clara de que esté en peligro. Apreté los dientes y me agarré al borde de mi escritorio. Voy para allá ahora. Grace, dijo Jacob alzando un poco la voz. No puedes ir sola, ambos sabemos que ella podría ser la carnada. Si no voy, ella realmente se convertirá en el cebo, dije en voz baja, y no me quedaré de brazos cruzados otra vez. A las 7 de la tarde recibí una llamada de Maya. Grace, ella me contactó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dijo? No dijo mucho, la voz de Maya era tensa. Dijo que se está preparando para el paso final, me pidió que no me acercara. Pero creo que, pase lo que pase, necesito ir a verla. Estaba a punto de aconsejarle que no actuara impulsivamente, pero la voz de Maya cambió. Colgó el teléfono, dijo en voz baja. Pero la vi enviar la ubicación, es la última señal de su coche. Grace, es un almacén al que James solía llevarla. Yo sé dónde está. No me siento bien con esto, dijo Maya con un tono de urgencia. Voy para allá esta noche. No entraré, solo observaré desde lejos. Me presioné las sienes con los dedos. No, voy contigo. Hizo una pausa. ¿Confías en mí? Suspiré. Ahora mismo, solo puedo confiar en ti. Esa noche, Maya y yo viajamos en el auto que Jacob había arreglado, rumbo al familiar pero desolado distrito de almacenes. El viento frío aullaba a través de las paredes rotas, los techos de hojalata crujían como si se burlaran de cualquiera lo suficientemente valiente como para acercarse. A lo lejos, unas luces amarillentas parpadearon y vimos el coche de James estacionado frente al almacén. A su lado había una furgoneta desconocida. Dos figuras se movían de un lado a otro, una alta y otra de tamaño mediano, con los rostros ocultos. Aparcamos a 100 metros, apagamos todas las luces y esperamos en silencio. Maya observó la camioneta y murmuró, ¿realmente planea sacarlos a todos? Miré hacia adelante y de repente me di cuenta de que la señal de socorro de Avery nunca fue un grito, fue silencio.
Cuanto más silenciosa estaba, más significaba que estaba lista para jugar su última carta. Esta vez, ella actuaría y yo estaría detrás del escenario. Ya no nos considerábamos una madre y una hija divididas. Éramos cazadores. Y cazadores. Me senté en el auto con la ventanilla ligeramente abierta, el aire frío entraba y me enviaba escalofríos por el cuello. Hace unos momentos recibí una llamada de James. Su voz sonaba cansada, nerviosa, con un matiz de amenaza no disimulada. Sé que nos has estado siguiendo, Drace. Será mejor que te alejes, o ninguna de tus hijas logrará escapar. No respondí. Parecía que aceptaba mi silencio. ¿Tienes dinero? Lo que quiero no es mucho, 2 millones en efectivo, tráelos esta noche. Te enviaré la ubicación. No llames a la policía, no intentes ningún truco. Hice una pausa de 2 segundos. Traeré el dinero, pero primero tienes que dejarme escuchar la voz de Avery. Hubo silencio al otro lado, como si estuviera sopesando sus opciones. Entonces oí un leve aliento, la voz de Avery. Mamá. Su voz era ronca, apenas audible. No vengas. Intentaré contenerlos. En ese instante, se me quedó la respiración atrapada en la garganta. James cogió el teléfono. Trae el dinero, Drace. O espera a que lleguen los cadáveres. La llamada terminó. En el maletero, había una caja metálica con $200.000 en efectivo. Por fuera, parecía idéntica a la original, pero por dentro estaba equipada con un chip de rastreo y sensores de audio remotos. Jacob y el grupo de trabajo especial ya se habían posicionado detrás del almacén, preparados con todo, desde drones hasta equipos tácticos terrestres. Grace, la voz de Jacob llegó a través de mi auricular, estaremos listos tan pronto como hagas tu movimiento. Abrí la puerta del coche y el aire frío entró rápidamente, llenando el vehículo. Maya me agarró de la manga. ¿Seguro que puedes entrar sola? Asentí. Solo quiere verme. ¿Por qué no cree que dejaré morir a Avery? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Vi cómo su mano aflojaba lentamente su agarre. Dejaré que termine el espectáculo, susurré. Espera mi señal. La puerta metálica del almacén ya estaba abierta y había tenues luces industriales colgando sobre ella, su brillo parpadeante era casi insoportable. James estaba apoyado contra uno de los soportes del interior, sosteniendo una varilla de metal, su otra mano agarraba el hombro de Avery, presionándola hacia abajo sobre una desgastada silla plegable. En el momento en que entré al almacén, James levantó la vista y me vio. Grace, dijo con una sonrisa enfermiza que me dio escalofríos. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Qué quieres? Me mantuve firme, con una voz desconcertantemente firme. Un intercambio. Dio un paso al frente, sus pasos resonaron en el suelo de cemento. ¿Trajiste el dinero? La dejaré ir. Levanté la mano, señalando la puerta. Está en el coche, en el asiento trasero. Puedes ir a comprobarlo tú mismo. Él no se movió. ¿Crees que soy tan tonto? Su tono se volvió frío. Tú vienes, el dinero viene, ¿y quién más viene con él? Sonreí levemente. ¿Te preguntas si amo lo suficiente a mi hija? Su mirada vaciló y, de repente, sacó a Avery de la silla, con un brazo alrededor de su cuello y con el otro sacando un cuchillo plegable y agitándolo peligrosamente cerca de su cuello. Di otra palabra y me aseguraré de que no vea el mañana. Lo miré sin expresión alguna. ¿Crees que has ganado? Susurré, pero desde el momento en que entraste en mi casa, ya estás muerto. Se quedó congelado. En ese instante, las luces alrededor del almacén cobraron vida. Las rejillas de ventilación se abrieron y un dron descendió del techo, con su punto rojo apuntando al cuello de James. FBI, resonó una voz masculina retumbante desde el pasillo trasero. Suelten las armas. Manos arriba. Al suelo. Los ojos de James oscilaron entre el pánico y la ira. No se había dado cuenta de que él no era el cazador, era la presa. Empujó a Avery a un lado, tratando de escapar por la puerta lateral,
pero un oficial táctico ya había saltado hacia adelante, tirándolo al suelo y esposando expertamente sus manos detrás de su espalda. Avery se desplomó en el suelo, jadeando como si la marea se la hubiera tragado. Corrí a recogerla. Mamá. Su voz tembló, casi. Pero no lo hiciste. Estoy aquí. La abracé. Lo has traído hasta aquí. Esta ronda, has ganado. James continuó gritando mientras lo arrastraban. Me has estado mintiendo. Todo esto ha sido una actuación. Me has tendido una trampa. Me puse delante de él y observé cómo su rostro se retorcía de rabia. Nunca entenderás hasta dónde puede llegar una mujer. Sobre todo cuando lastimas a quienes más ama. Mi tono era frío como el viento de la noche. Pero ya no tendrás la oportunidad de lastimar a nadie. Intentó decir más, pero rápidamente lo empujaron a la parte trasera de un vehículo policial. A la entrada del almacén, el cielo empezaba a aclararse. Sostuve a Avery y Maya estaba junto a nosotros, su rostro aún húmedo por las lágrimas pero sus ojos claros como el cristal. Nos quedamos en fila, mirando cómo se alejaban los coches de policía, como si toda la noche invernal se desvaneciera lentamente ante nosotros. ¿Sabes cuándo empecé a dudar de él? Avery dijo en voz baja. ¿Cuándo? No recordaba a Lily, dijo. Dijo que Lily era tan común que ni siquiera recordaba qué gafas usaba. Me quedé congelado. Avery me miró. Lily llevaba gafas de media montura color verde oliva, con las plaquetas nasales desgastadas. Solía apoyar la barbilla en la mano derecha antes de estudiar y hacer girar el bolígrafo con la izquierda. La ha olvidado por completo. Asentí lentamente. Cerró los ojos por un momento y luego susurró, no quería que muriera así en silencio. No lo hará, dije en voz baja. De ahora en adelante, no lo hará. Esa noche, mientras se llevaban a James, Boston experimentó la primera nevada del año. Estaba sentado en mi oficina, mirando por la ventana el vasto mundo blanco. Jacob colocó el informe preliminar del caso sobre mi escritorio y tocó el título en la primera página. Caso James Holden, identidades múltiples, fraude interestatal, extorsión de propiedad e información dirigida a mujeres. Hablaba en voz baja. Desde Canadá hasta Estados Unidos, ha cambiado de identidad al menos 7 veces, valiéndose de sus relaciones para robar más de $1 millón en activos. Asentí. Lo sé. Jacob hizo una pausa, observándome. Pero no esperaba que ya hubieras organizado todo esto. No respondí, simplemente me giré para mirar por la ventana la nieve. ¿Cuándo decidiste cooperar con ella?, preguntó. Tardé mucho en responder. Cuando reconocí que la chica de la foto era Lily. Ese día, Maya confundió la foto con ella misma cuando era niña y yo no la corregí. Pero lo reconocí inmediatamente. No era Maya. Era Lily, la amiga más importante de Avery de la universidad, alguien a quien nunca se había despedido realmente. Siempre había pensado que la muerte de Lily era la sombra más pesada en la juventud de Avery, pero nunca imaginé que fuera la clave de su despertar. No se había derrumbado, como temía. Al contrario, había asumido la investigación, había soportado la incomprensión e incluso se había comportado como una tonta ante las cámaras, solo para hacerle creer a James que estaba completamente atrapada en el amor y que había perdido la confianza de su madre y el apoyo de la sociedad. Se había colocado en el papel de presa, esperando que el cazador relajara la guardia. Y yo, en el momento en que ella estaba a punto de saltar al fuego, decidí extender mi mano y sentarme con ella en las llamas. Nunca habíamos pronunciado la palabra alianza, pero desde esa noche nos convertimos en los únicos aliados en los que podíamos confiar. A la mañana siguiente, la policía celebró una conferencia de prensa en la que resumió el caso. James Holden había sido acusado formalmente de fraude financiero, falsificación de identidad, extorsión y varios otros delitos graves, y sería juzgado el mes siguiente. No asistí a la conferencia, y Avery tampoco. Nos sentamos juntos en el balcón de casa. Maya había preparado chocolate caliente, y Avery y yo sosteníamos una taza cada uno, con una manta compartida sobre nuestras rodillas. La nieve caía suavemente sobre la barandilla y la luz del sol era perfecta. Ella me miró y susurró, ¿sabes qué me preguntó al final?
Me volví hacia ella. ¿Qué? Ella sonrió, con una mirada entre fría y triste. Dijo, ¿no dejaste ya de creer en mí? ¿Por qué sigues siguiéndome la corriente? Tomé un sorbo de mi chocolate, esperando que continuara. No le respondí. Solo quería que muriera sin comprender. Las mujeres no perdonan por estupidez. Recopilamos las pruebas para el golpe final. Sonreí suavemente. ¿Sabes a quién me recuerdas? ¿OMS? Yo, dije. El tipo de mujer que quería ser de joven. Por la tarde, Maya sacó una caja vieja, diciendo que la había encontrado mientras ayudaba a Avery a limpiar su habitación. La caja no era grande, estaba sellada con cinta transparente y dentro había una pila de papeles gruesos y algunos diarios amarillentos. La página superior era una carta escrita a mano por Lily. Querido Avery. Si un día el mundo se siente demasiado ruidoso y malo, recuerda que nunca estás solo. Aunque ya no me contactes, aunque dudes de ti mismo, la amabilidad que me has brindado siempre será mi mejor recuerdo. Avery leyó la carta, sus dedos temblaban levemente mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre la tinta. No le impedí llorar. Lloraba porque ya no tenía que cargar con la coraza de necesito ganar. Por fin podía ser hija, amiga, una mujer que podía seguir adelante con sus recuerdos. Al anochecer, recibí información de la policía. James enfrentaría cargos federales, con una sentencia de al menos 20 años. Me volví hacia Avery. ¿Hay algo más que quieras hacer por ella?, pregunté. Ella asintió con la mirada despejada. Quiero crear un fondo en su nombre. Para ayudar a las niñas que han sido controladas, engañadas y silenciadas. Sonreí. Entonces hagámoslo juntos. Ella me miró. ¿Juntos? Claro, asentí. Juntos. En mayo del año siguiente, la primavera pareció llegar un poco más tarde de lo habitual. El tiempo era impredecible, el viento traía la humedad del puerto, como si la ciudad dudara si debía dejar que la gente se quitara los abrigos. Pero las banderas ya estaban izadas en la entrada de la escuela, con pancartas colgando entre los edificios académicos de color marrón rojizo, estudiantes con togas de graduación riendo en el césped. Me senté en la penúltima fila de la audiencia, sosteniendo el programa de la ceremonia, con su nombre impreso en él, Avery Stone, licenciada en Artes, Psicología, graduación retrasada. Su nombre fue colocado penúltimo. Ella había elegido ese lugar deliberadamente. Ella dijo que no quería ser el centro de atención desde el principio, ni tampoco quería eclipsar a los demás al final. Ella solo quería terminar en silencio algo que nunca pensé que podría terminar. Cuando salió del pasillo junto al podio, vistiendo esa toga de graduación azul profundo, sus pasos firmes, su mirada clara, casi no la reconocí. Esta no era la chica que salió furiosa de la sala de juntas, azotando puertas y gritando. Esta no era la chica que sollozó y gritó frente a la cámara, el foco de atención de las redes sociales. Esta era una mujer que verdaderamente había resistido la tormenta, sabía cuándo ser blanda y cuándo ser dura. Después de la ceremonia, me encontró entre la multitud. Al quitarse el birrete, fue como si hubiera despertado de un largo sueño. Ella me entregó una foto, una de ella y Lily cuando eran pequeñas. La foto estaba arrugada pero ahora estaba colocada en una funda transparente. Siempre decía que nos graduaríamos juntos, dijo Avery en voz baja. Por fin, está aquí. Miré la foto de las dos niñas, una vivaz y alegre, la otra tímida y gentil. Estaban sentados en los escalones de la biblioteca, sosteniendo una gruesa pila de libros, con sus caras juntas y sonriendo. Debería estar muy orgullosa, dije. Avery asintió. Yo también. Sacó su teléfono, abrió las redes sociales y subió dos fotos. Una, de ella sosteniendo su diploma, de espaldas a la cámara. La otra, la foto de la infancia con Lily. Escribió un pie de foto. Desde primer grado hasta la graduación. Lo logramos, Lily. Una semana después, se estableció oficialmente el Fondo Antifraude Lily bajo nuestro fideicomiso familiar. Durante el primer año, destinamos $500,000 como recursos iniciales para brindar consultas legales y apoyo psicológico a las mujeres víctimas.
Cuando los medios vinieron a entrevistarme, me preguntaron, ¿qué mensaje espera transmitir con este fondo? Pensé un momento y dije, solo quiero decirles a los que aún no han escapado que no tengan miedo. No están solos. El verano llegó rápidamente. Maya se quedó con nosotros y la empresa hizo arreglos para que ella ingresara a la rotación de pasantías. Ella me dijo que no estaba segura de si se haría cargo de la empresa, pero que quería intentarlo. Ella me preguntó, ¿te arrepientes de haberme adoptado? Dejé mi taza de té, la miré a los ojos y respondí con seriedad, nunca. Ella sonrió, su sonrisa como una flor blanca recién florecida. En cuanto a Berry, se mudó a Cambridge y alquiló un pequeño apartamento tipo estudio frente a Harvard. Dijo que quería un poco de paz y tranquilidad por un tiempo y que planeaba postularse a cursos de posgrado, centrándose en psicología social y recuperación de traumas para mujeres. ¿Por fin terminaste de intentar demostrar tu valía?, le pregunté. Se encogió de hombros y rió. Ahora, lo único que quiero demostrar es que me pertenezco a mí misma. Un mes después,